Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. Somos Realidad Republicana. Hoy con el gusto de contar como invitado al senador de la República, Rafael Nieto, y la compañía del doctor Juan Sebastián Echeverry para una conversación muy interesante, sin duda. El nuevo Congreso, los retos y cómo responderle tantas exigencias de los colombianos sobre lo que ocurrirá desde este 2026 al 2030. I said, ooh, and turn the lights off. Bienvenido. Muchas gracias, Josías. Juan Sebastián. Adelante, Josías. Arranquemos esta tarea de hoy. No es lo mismo ser congresista que serlo en este periodo que inicia. Sin duda es un país con grandes exigencias, donde todos los temas son urgentes, donde lleva un país desfinanciado, las fuerzas militares en su momento más crítico y sobre todo la ciudadanía exigiendo acciones urgentes en materia de seguridad, de justicia, de salud. Habrá cama para tanta gente en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, del Presupuesto Nacional de Colombia. Ojalá haya cama para tanta gente, Josías. Finalmente el papel del Congreso es ese. El Congreso lo que supone es que las distintas posiciones políticas, ideológicas y sociales del país se vean representadas en unos congresistas en la Cámara y en el Senado, y que entre esos congresistas con posiciones diversas sea posible tener un diálogo constructivo en la búsqueda de acuerdos que sean comunes. Cuando los congresos se vuelven unívocos, solamente con una posición, dejan de cumplir su papel en la democracia. Así que mi presupuesto es que ojalá, Bienvenidos. por favor, es que ese es el papel del Congreso y ese tiene que ser el papel del Congreso en un ejercicio democrático. Y Rafael, le urge al país una reforma a la justicia profunda. Y uno lo ve en todas sus dimensiones, no solamente para atacar la lentitud o la cantidad de procesos en la administración de justicia, sino para resolver cómo hacer que hoy una persona que puede acabar con la vida de otra por cuenta de robarle un celular termine en la calle en menos de 23, 24 horas. Las preocupaciones de los ciudadanos frente a cómo se volvió intocables ahora bajo la figura de gestores de paz. Toda esa cantidad de la criminalidad pura y dura, todos esos cabecillas intocables porque son gestores de paz. Tres cosas distintas. La primera, hemos intentado reformas al sistema de administración de justicia casi un par de decenas de veces, todas sin éxito. Usualmente con una énfasis en cómo se constituyen las cortes, cuántas son, cuál es su composición, cómo se eligen, cuáles son las inhabilidades y los conflictos de interés de los magistrados. Esa ya no es la prioridad. La forma. Ahora estamos en otra realidad. ¿La realidad de qué? De un ciudadano que siente que frecuentemente el sistema de administración de justicia no le resuelve el conflicto, no determina quién tiene el derecho y no, al final, no hace justicia de manera pronta y cumplida. Y eso es lo que le preocupa al ciudadano. O sea, lo del ciudadano, la discusión nuestra de por qué tenemos 6 altas cortes, cosa que no pasa en ningún país del mundo, esa discusión no es la que le importa. Le preocupa. No. Al ciudadano de a pie le preocupa que ponga una demanda civil o comercial y dure 5, 10 o 15 años y no se resuelva. Eso le preocupa. Al ciudadano del común y corriente le preocupa que lo atraquen y que no haya respuesta del sistema judicial. Al ciudadano del común le preocupa que un reincidente en un hurto salga a la calle inmediatamente porque un juez lo pone en libertad. En cuestión de horas. Esas son las preocupaciones ciudadanas y esas son las preocupaciones que deberíamos intentar resolver en una reforma al sistema de administración de justicia.
Si enfocamos esa reforma hacia donde no es, perdemos tiempo y perdemos la oportunidad. Yo creo que hay que buscar soluciones integrales a las preocupaciones ciudadanas. Algunas son muy complejas. Por ejemplo, la Corte Constitucional tomó una decisión hace relativamente poco que a mí me dejó sorprendido y además con mal sabor. Cuando dijo, Juan Sebastián, que a una persona que cometía un delito y era reincidente, se le debía juzgar como si hubiera cometido una vez Por primera vez. el delito. Siempre por primera vez. Eso no creo que lo diga en ningún lado de la Constitución. Me parece que esa es una interpretación forzada y hay muchos sistemas constitucionales que castigan la reincidencia y con razón. No es lo mismo cometer por primera vez un delito que cometer sistemáticamente el mismo delito. Pues sí, el delito es el mismo, pero la repetición, la reincidencia debería ser castigada de una manera mucho más dura porque el reincidente representa cada vez más un riesgo adicional para la sociedad. ¿Cómo resolvemos ese problema? Pues ese no puede ser con una reforma de ley, necesita una reforma constitucional. ¿Tenemos espacio para una reforma constitucional? No lo tengo claro, tengo mis dudas. Pero sí, mi punto es verdad, necesitamos una reforma del sistema de administración de justicia para acercarla al ciudadano, para hacerla más pronta, para hacerla más cumplida, para hacerla muchísimo más rápida, para hacerla menos exigente en términos de requisitos y procedimientos, para hacerla más sencilla y para hacer más dura en relación con los delincuentes y proteger más a los ciudadanos. Y el tercer punto, que lo pusiste en tu pregunta, tiene que ver con el tema de cómo se trata, a la luz del sistema de administración de justicia, a las personas que se supone que representan a los grupos violentos en un ejercicio de negociación. Los famosos gestores de paz. Yo ahí tengo posiciones muy claras. Uno, hay que restringirle al presidente de la República, cualquiera que sea, las facultades. No puede seguir haciendo lo que se le da la gana en materia de paz. Es decir, hoy Petro, sobre pretexto de la paz, hace cualquier cosa y no pasa nada. No, aquí hay unas reglas acotadas de lo que puede hacer el gobierno o no para buscar la paz. Y lo que no puede hacer en todo caso el gobierno, y deberíamos regularlo, es, por un lado, impedir la acción de la fuerza pública, mientras que al grupo violento no se le exija que él deje de delinquir. Esto de hoy, de las treguas al inicio de los procesos, en los cuales las fuerzas militares y las policías quedan obligados a no perseguir a los delincuentes, pero a los delincuentes no se les pide dejar de delinquir, es ciertamente un despropósito. Segunda pregunta, ¿tiene sentido un proceso de paz con un grupo estrictamente mafioso? Eso antes en Colombia no se podía. Por cuenta de la ley de paz total, se puede. Yo tengo mis dudas de carácter constitucional, pero digamos que se supone que la ley lo permite. ¿Tiene sentido que sigamos permitiendo eso? Yo creo que no se debería permitir. Yo creo que a los delincuentes más puros, para decirlo de alguna manera, más mafiosos, más delincuencia organizada, se deberían establecer unas reglas completamente distintas en el ejercicio y sobre todo, fundamentalmente, sometimiento a la justicia, Exacto. No negociaciones de paz. Volvemos a hablar de sometimiento más que de negociación, porque definitivamente no hubo negociación, o por lo menos en eso que plantearon como negociación, lo que siempre hemos perdido son los ciudadanos. Ni una sola buena respuesta de los grupos violentos Nada. a los procesos de la paz total. Ni una sola, ni un desmovilizado, ni un solo avance. Solamente tenemos unos grupos violentos que son mucho más numerosos en hombres, Más ricos, más capacidad plata. de expansión territorial y de presencia en los municipios, y mucho más ricos porque además, como se renunció a la lucha contra el narcotráfico, pues están tapados en plata. total. Bueno, Rafael, todos los gobiernos hacen 1, 2, 3 reformas tributarias. ¿Cómo lograr que este nuevo Congreso realmente trabaje en una reforma tributaria que sea eficiente, que logre realmente aumentar la base de tributación, pero disminuyendo obviamente el tributo, para que el Estado medianamente logre el equilibrio y continuar? Juan Sebastián, yo creo que lo primero que necesitamos es determinar cuál es la realidad del hueco fiscal. Creo que no tenemos una información confiable Sí.
y que el próximo gobierno va a tener que llegar a hacer una auditoría que le permita saber realmente qué es lo que estamos debiendo y cuál es el déficit. Ahí hay un primer punto, o sea, miremos en dónde estamos parados. Lo segundo, creo que por fortuna hay una inversión extranjera y nacional represada que en el momento en el cual un nuevo gobierno le produzca la sensación de seguridad, las reglas jurídicas claras y unas posibilidades de inversión proyectadas en el tiempo, va a volver masivamente y nos va a dar un impulso importante para cerrar la brecha de crecimiento y por tanto para cerrar el déficit fiscal. Okay. Tercero, en todo caso tenemos la tercera tasa de impuesto de renta más alta de la OCDE. Estamos pagando demasiado impuesto de renta y eso no nos hace competitivos. Yo creo que hay que aplanar las tarifas, simplificar el sistema tributario y aumentar la base de tributación. Las tres cosas. Y creo que sobre ese ejercicio, más repito, lo que proyecto en un nuevo gobierno sería un aumento sustantivo de la inversión, deberíamos tener también, a pesar de, repito, la disminución de las tarifas de renta, y creo que habría que pensar eventualmente en otras distintas, en materia tributaria, digamos, en hacer una racionalización del sistema, aún en esas circunstancias muy probablemente vamos a tener un mayor recaudo. Okay. Y ese mayor recaudo nos va a permitir reducir el déficit. Y también lo de Venezuela, porque va a ser pues un polo de inversión en algo, así sea por transporte, también por su cercanía, el suministro que demos a esa recuperación de materiales y todo, pues ahí vamos a, como sea, va a haber un oxígeno presupuestal para el país. Yo coincido, sí. Josías, me parece que no se ha hecho una evaluación suficiente de lo que puede significar el mercado venezolano. Sí. Hay todavía cierta sensación de incertidumbre de lo que pueda pasar en el país vecino. Yo preveo en todo caso de que en los 2 años y medio que le faltan a Trump, las reglas van a ser sustantivamente las mismas y me parece que hay ciertamente una oportunidad enorme para los colombianos. Sí. Los colombianos tienen experiencia en obras públicas, en ingeniería, en servicios públicos en general, que ya no hay en Venezuela. Es un mercado que está a la mano, con muchísimas tareas por realizar. Desde cero. Enormes tareas para realizar y un país que va a tener pues, una riqueza ingente porque sus recursos naturales les va a permitir tener unos ingresos muy importantes. En contra de lo que nuestro tonto presidente actual, Gustavo Petro, sostiene, aquí va a haber petróleo para rato y allá hay mucho petróleo, mucho más rato, con muchas más posibilidades y hay gas, en fin, hay un conjunto de cosas que también van a ser muy útiles para nosotros. Me parece que los empresarios colombianos deberían estar ya en este momento buscando oportunidades en Venezuela y que en la medida en que haya una cierta estabilidad política allá va a haber mucha más inversión y vamos a tener un mercado que puede ser muy oportuno. Por conquistar. Nosotros alcanzamos a tener un comercio bilateral de 7.800 millones de dólares con Venezuela. Hoy estamos alrededor de 600, o sea, las posibilidades son enormes. Gran parte no lo pagaron. También recuerdo que muchos le dieron ahí yeso a los empresarios colombianos no, pues, porque no. Hubo muchas deudas que no pagaron, no hubo expropiaciones que se hicieron sin ningún tipo de contraprestación, en fin, hay muchas cosas que ciertamente el régimen chavista hizo mal, pero hoy hay oportunidades que son muy importantes y ese mercado, en la medida en que se le meta mucha energía y una muy buena atención por parte de Colombia, puede ser un motivo para que crezcamos mucho más y tengamos mejores ingresos y por tanto un oxígeno para Colombia. Tengamos un oxígeno adicional para nuestra economía. Bueno, Rafael, ¿cómo tomar la propuesta del candidato Cepeda de poner al Banco de la República a financiar el Estado, prender la maquinita? Peligrosa, irresponsable, va a traer, si se implementara, muchísima más inflación. Inflación 100%. Y no hay peor impuesto para el pobre que la inflación. La inflación se traga a los pobres, son los que más la sufren. Y es absoluta y totalmente irresponsable. El Banco de la República tiene la tarea contraria y ha sido uno de sus éxitos.
Su tarea fundamental es proteger a los ciudadanos de la inflación y eso tiene que hacerlo en contra del gobierno. El gobierno no puede pretender financiarse a punta del Banco de la República y a costa de los más pobres, que son, repito, los que terminan pagando el costo de una inflación muy alta. Rafael, en el tema del Banco de la República, el manejo del dólar, ¿qué piensas de pronto de que el Banco de la República y el Estado acabe terminando con una dualidad en la moneda o con una parcialización del dólar, donde las dos monedas puedan circular, el dólar se maneje para grandes negocios y logre una estabilidad y finalmente se logre también hay unas tasas de interés mucho más bajas para vivienda, para vehículo y para transacciones grandes empresariales? La dolarización de la economía tiene sentido en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando hay hiperinflación. Ese es un mecanismo para amarrar a una moneda estable, el dólar, la economía nacional y evitar esos ejercicios de Y lo inflación. hicieron otros. Evidentemente, Venezuela tiene una dolarización parcial de su economía. También digo como respuesta a la hiperinflación, pero en un país que no tiene esas necesidades, y Colombia afortunadamente todavía no lo tiene, la dolarización es una muy mala idea, porque deja al gobierno sin unas herramientas en el manejo de la política monetaria que pueden ser muy importantes para salvar las crisis que en cualquier economía se presentan. Yo creo que hay que darle la oportunidad a la gente de tener cuentas en dólares. Eso tiene sentido y puede ser oportuno. Exportadores, importadores, en fin, hay unos sectores de la economía a los cuales La balanza comercial. los que están en el juego del comercio exterior, entre otros, no solamente los únicos, pero sin duda ellos, en los cuales tener la oportunidad de tener unas cuentas en dólares es útil y sirve, pero la dolarización es una muy mala idea. Yo creo que hay que dar oportunidad, repito, de que la gente pueda tener una plata en dólares en unas cuentas, pero dolarizar sería un error en mi opinión. ¿Cómo trabajar el tema de las tasas de interés? Las tasas de interés es un tema que atacan los candidatos, sean de derecha, de izquierda o de centro. O sea, creo que se volvió como un caballito de batalla permanente de todos los candidatos, hablar de las tasas de interés y en contra de los bancos. Y finalmente los bancos no son el enemigo, ese es su negocio. Pero además me parece que de nuevo terminamos en la discusión sobre el Banco de la República. ¿Qué es lo que hacen los bancos? Los bancos trabajan unas tasas de interés sobre la tasa de interés que define el Banco de la República. Si el Banco de la República baja su tasa de interés, ellos bajan a su vez la propia. Si el Banco de la República sube la tasa de interés, ellos suben la tasa también. Y la pregunta entonces es, ¿por qué el Banco de la República sube o baja la tasa de interés? Y la respuesta es la inflación. O sea, está absolutamente claro que la mejor herramienta para atajar la inflación es aumentar las tasas de interés y restringir de alguna manera el ejercicio de la economía. Las tasas de interés más altas lo que hacen es que restringen la capacidad de endeudamiento y de desarrollo económico de la economía nacional. Es verdad, las tasas de interés altas son restrictoras del crecimiento económico, pero a veces restringir el crecimiento económico es indispensable para atajar la inflación. Los equilibrios no son fáciles, pero es muchísimo mejor un Banco de la República independiente, preocupado por preservar bajas tasas de inflación, controlar la inflación, que un Banco de la República en manos de un gobierno gastando desaforadamente, como lo ha hecho El derroche del Ojo, Alcocer, este de lo ha Francia. hecho. No es gratis, ahí lo No, estamos en absoluto, pagando. no, pero además se lo roban Ah, todo. sí. Y siempre pensando que ese gasto le sirve electoralmente. Y esa era su apuesta. O sea, lo que ha hecho este gobierno desde hace 10 meses para acá es gastar desenfrenadamente, sin importar límite, sin rubor, sin vergüenza alguna, tratando de que eso le ayude a su candidato. De hecho, Y lo Rafael, ayudó, pero creo que va a ser absolutamente el insuficiente. último crédito fue sobre 14%, es decir, oiga, por encima de lo que está el gota a gota mismo.
una irresponsabilidad frente al país, porque es dejarlo sobre todo endeudado en dólares, primero, donde la fluctuación del dólar, cualquier movimiento puede hacer que se quiebre nuestra economía, y a tal punto, hoy lo que tenemos es un hueco fiscal insostenible que cualquiera que sea el escenario del próximo gobierno, el presupuesto que reciba en discusión el Congreso de la República, pues tendrá que ver si es un presupuesto soñador, irresponsable y qué decisión tomar. Los presupuestos que ha planteado este gobierno han sido todos irresponsables. Desfinanciados. Todos irresponsables. Ha aumentado en más de 200 billones de pesos el presupuesto comparado con el del 2022. Y lo peor de todo es que no se ve. No se ve. O sea, uno le pregunta a este gobierno, dígame dónde están las obras de infraestructura. Las autopistas no existen, los puertos no existen, los puertos nuevos no existen. Las becas y CETEX. No, pero digamos, ni siquiera las nada, obras de nada. infraestructura, hablaban de trenes, no hicieron nada. No hay un aeropuerto nuevo, no hay nada. O sea, lo peor de este gobierno es que gasta como loco y no se ve absolutamente nada de ese gasto. Se roban un montón, transfieren mucho dinero a sus bases políticas. Eso es parte del ejercicio de lo que han hecho sistemáticamente. Muchas transferencias de dinero a los pueblos indígenas, transferencias de dinero a las juntas de acción comunal, transferencias de dinero a los grupos que creen ellos que les son, Que dominan que les son afines políticamente electoralmente. y les sirve sin duda y nada para la gente. Y fíjense ustedes, esa decisión tan polémica de subirle casi el 24% del salario mínimo, que es un ejercicio de transferencia de dinero a la población, a un sector de la población, pues tiene por lo menos varias preguntas. Si era el camino para ayudarle a esta gente, ¿por qué no lo hicieron el primer año? El primer año. O el segundo, o el tercero, o sea, ¿por qué lo dejan para el último año? Porque es que lo que querían era afectar el proceso Las electoral. elecciones. Sí. Lo segundo, ya muy buena parte de ese aumento se lo tragó la inflación. La inflación anual está en 5.89, o sea, 6%. Ya se comió una parte muy importante de ese aumento. Populismo puro y duro. Así es. Y después, con unos problemas adicionales en temas pensionales, etcétera, digamos, de todo eso que va ligado al aumento del salario mínimo, que va a tener unas consecuencias que todavía no alcanzamos a medir. Rafael, y justamente quería preguntarte por la política social que decías, no existe, no se ve. Yo creo que hay varias consideraciones en distintos niveles, Josías, que hay que hacer sobre ello. Lo primero es, y hay que decirlo con todas las letras, luchar a fondo contra la corrupción. O sea, muy buena parte de la plata se la robaron. Se esfumó. Se la robaron. O sea, está en los bolsillos de unos funcionarios públicos y unos contratistas y de unas poblaciones afines al gobierno, claramente. Y que no se ve su beneficio para el grueso de la sociedad colombiana. Hay que luchar contra la corrupción a fondo. El segundo elemento es dónde van a estar nuestras prioridades en política social. ¿Cuáles serán las prioridades? Eso hay que preguntárselo al nuevo gobierno, pero yo creo que habría que plantear unas muy rápidamente. La primera y es fundamental es la salud. ¿Por qué? Pues porque es que la salud tiene una... Esa va sí o sí. No, pues es que es la básica. Si usted no está vivo y saludable, No hay todo lo demás es No sirve. irrelevante. Sí. Y lo que a uno le preocupa es la salud propia y la de los suyos. Luego hay que recuperar el sistema de salud. Y eso supone un esfuerzo que debe estar a la altura de los 8 o 10 billones inicialmente y unos Lo urgente. 9 a 7 billones adicionales. Debe estar alrededor de 17 billones la deuda más urgente. Yo creo que de eso, repito, 8 o 10 debe ser inmediato para resolver unas deudas que son claves en el sistema entre EPS, IPS, médicos, personal sanitario y que la gente tenga acceso de nuevo a las mejores clínicas y hospitales, a los mejores médicos y a las medicinas que necesita. Eso creo que debería ser una prioridad en materia de política social. Entreguémosle al sistema de salud los presupuestos mínimos que necesitan para poder atender a la gente. Esa es mi primera prioridad, si yo fuera el gobierno. La segunda, el tema de la educación. En el tema de la educación, además, con unas preocupaciones que a mí me asaltan permanentemente. Nosotros le vendimos a los jóvenes la idea de que si estudiaban y hacían la tarea juiciosamente, tenían un seguro asegurado, un futuro asegurado. Eso no está pasando. La calidad de la educación es tan mala. O
Somos los últimos en las pruebas PISA, en lenguas, en ciencias, en ¿Qué matemáticas. me dice el ministro mismo? Bueno, Una vergüenza. Esta juventud no sabe leer. la candidata a vicepresidente del Pacto Histórico presume de haber dejado el colegio y de no haber terminado el bachillerato y se siente muy orgullosa de eso. Hace unos Teniendo años- la oportunidad, que es aún peor. Hace unos años los petristas le decían a uno, vaya, lea. Y ahora le dicen, vayan y voten por Aida, que no le gusta leer. Que no Entonces, lee. ¿qué? ¿Ah? Vaya con, que un no problema, con un problema adicional. Este gobierno se ha procurado todo el tiempo de bajar los requisitos para el ejercicio de los cargos públicos. En lugar de mejorar la calidad de la burocracia nacional, es Los decir, embajadores. ¿Qué me dice? los embajadores es un ejemplo, pero hay múltiples ejemplos, Socias, en todas partes donde lo que hacen es cambiar el manual de funciones para reducir los requisitos que tienen que cumplir las personas para alcanzar un cargo, para poner gente de ellos que no tiene calidades, pero para poderla nombrar. Eso es inaceptable. Pero volviendo al tema de la educación, o sea, o mejoramos la calidad de la educación o estamos perdidos. Pero en el tema social, en materia de educación, además de la calidad, hay 3 grandes retos. Uno, ¿cómo hacemos cobertura completa en preescolar? Cobertura, por lo menos en la base. En preescolar es fundamental, porque además en un país que tiene un número sustantivo de madres cabeza de familia, si uno no le da la oportunidad a esas madres de cabeza de familia de tener un lugar donde sus hijos infantes puedan estar, ellas tampoco pueden trabajar. Entonces, ahí hay un costo social que digamos, que se retroalimenta y que hace muchísimo daño. Esa cobertura es básica. La segunda cobertura es en las áreas rurales. Sí. Seguimos teniendo un déficit en materia Enorme. de educación en materia rural. Y la tercera cobertura tiene que ver con los niños, que son casi hoy la cuarta parte de los estudiantes, estando en edad de trabajar o estudiar, ni lo hacen uno ni lo hacen lo otro. Sí. Eso termina siendo evidentemente un desastre y tenemos que hacer un gran esfuerzo ahí. El énfasis no debería ser en la educación universitaria. Curiosamente. Primaria Claro, Preescolar, la preescolar primaria, para básica. empezar, evidentemente. y la educación para el trabajo. Y la técnica. Y esa se puede hacer desde la secundaria. Bachillerato. El grueso de los últimos años de bachillerato, de secundaria, deberían ser de educación técnica o tecnológica y que la gente saliera con su cartón de bachiller académico, pero también con su cartón de técnico o tecnólogo en lo que sea. Que ese es el reto del SENA, Y el reto de las escuelas en las zonas rurales, donde se debería hacer de la zona rural. técnico agrario, zootecnista, en fin, darles esas posibilidades. Lo que han hecho en Cundinamarca es muy importante en esa materia, debería ser modelo nacional y además hoy el departamento por cuenta de ese esfuerzo tiene los mejores resultados departamentales de todo el país. Hay ejemplos ICFES. para aprovechar. Sí, hay ejemplos para aprovechar, pero no solamente en ICFES, también, repito, en el tema técnico y tecnológico. Ahora tenemos unas escuelas rurales que preparan a los muchachos campesinos para que les saquen mejor provecho a las vaquitas de la parcela de sus papás o a las parcelas mismas en los cultivos agrícolas. Ahí me parece que hay que hacer un esfuerzo con un problema. Los que más voz tienen se pueden organizar mejor y gritan más duro son los universitarios. Ok. Ya están Hay en que edad de saber tirar manejar. Educación. Claro, ¿Ah? Están en edad de tirar piedra. hay que ver cómo se maneja ese tema y ser capaces de soportar la presión. Pero la decisión mejor para el país, la más social, es los énfasis en calidad y en estas coberturas. Y ahí viene un más que en actor el tema universitario. clave como es FECODE. ¿Qué Claro. hacer con FECODE que no le gusta enseñar sino marchar? Y a FECODE, sobre todo, lo que le tenemos que hacer es un ejercicio de exigir en calidad. Esa es la tarea de fondo. Oiga, Por eso le compañero, huyen a la, usted a la quiere... evaluación. Ah, claro, pero es que la evaluación que les duele es la de los estudiantes. La de la calidad. La calidad de los estudiantes. Un buen profesor no es el que tiene un doctorado. El buen profesor es el que, con doctorado o sin doctorado, produce unos estudiantes al término del tiempo que están bajo su ejercicio de enseñanza, mejor para los estudiantes. Es decir, Competentes. si usted los cogió en 80 y los devolvió en 90, ese es un buen profesor, tenga o no tenga el doctorado. Pero se niegan a dejarse medir por los resultados de sus estudiantes.
Y entonces dicen que eso es injusto porque es que depende de cuáles son los hogares de donde vienen, etc. Tiran los balones para afuera y no asumen su propia responsabilidad. El ejercicio de evaluación es vital, hay que cambiar el sistema evaluativo y ahí es donde yo daría la pelea con FECODE. Educación, sin duda. La Tercero, digitalidad en educación juega un papel clave. sí, pero eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hay países que están en la línea de desdigitalizar el sistema ¿Su educativo. educación? Sí. Oye, Y porque hay una cierta preocupación sobre el impacto de las pantallas sobre la educación de los estudiantes Y la su capacidad de atención. Y la socialización es Sí, bien sí, sí, importante sí, hoy. sí. Y la atención, lo que parece bastante claro es que los sistemas de hoy afectan gravemente, los sistemas digitales de hoy afectan gravemente la capacidad de atención de los es estudiantes. un debate interesante. Es un debate muy interesante. Muy teso. Entonces, yo creo que ahí hay tela Pa' para cortar. Sí. Tercero, sin duda, hay que restablecer el programa Mi Casa Ya. O sea, tenemos millones de colombianos que no tienen acceso a la casa. Con las ganas de tener casa Este es un gobierno inepto, tonto, que castiga la esperanza de todos los colombianos. O sea, no hay colombiano que no piense que su gran objetivo es tener casa propia. Redistribución de nuestro presupuesto. ¿Cómo así que la plata llegó al encapuchado y no al que quería casa propia, al que quería educarse? Ese es uno de los retos que hay que dar esas discusiones en el plan de desarrollo y en el presupuesto nacional, senador. Sin duda es uno de los grandes debates con unas preguntas adicionales para complejizar el problema. En una sociedad que se envejece rápidamente, que tiene una Muy bien. caída en la tasa de natalidad Absoluto. que es abrumadora, nuestra tasa de natalidad es la misma que la de España, que es la tasa de natalidad Fuerte. más baja de la OCDE. Nosotros tenemos una tasa de natalidad más baja que Japón o Italia o Grecia, por ejemplo. Y ni hablar de los otros países de Europa, tienen una tasa de natalidad mucho mayores y nosotros somos un país subdesarrollado. Y al mismo tiempo que tenemos una muy baja tasa de natalidad, tenemos una sociedad que se envejece. Entonces, ¿cuál va a ser la política de vivienda para esa población envejecida? Las reglas buen apunte, de senador. esa... Es que tenemos que pensar en las poblaciones más vulnerables, Josías. Es que yo creo que la política, el buen político no es el que se hace elegir. El buen político es el que trabaja en encontrar la solución de los problemas de la gente y en implementar las soluciones. Dicho de otra manera, el buen político es el que le mejora el nivel y la calidad de vida a la gente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Identificar las poblaciones más vulnerables y empezar a trabajar para buscar soluciones para esas poblaciones. Una de las poblaciones más vulnerables en Colombia, sin duda, son las madres cabeza de familia, y hablábamos, por ejemplo, de la importancia de esas educaciones preescolares para esas madres cabeza de familia. Muy bien. Otra población muy vulnerable, seriamente vulnerable, los niños. Hay que hacer educación para el empleo y reenganchar a estas poblaciones. Pero hay otras, voy a dar una más, que es la que nos está preocupando en este momento, que son los adultos mayores, de los cuales 1 de cada 5 tiene pensión. O Es sea, un problema muy serio. claro, si no es la indigencia, el abandono. Correcto. Para 4. Y no vamos a tener una población joven que pague las pensiones futuras. O sea, ahí tenemos un problema adicional. Y en todo caso, la solución de vivienda de ese adulto mayor no puede ser la solución de vivienda del muchacho de 30 o 35 años, Que está con en un edad hogar recién productiva. conformado, que va a tener una familia de 1 o 2 hijos, si nos va bien, sino la del adulto mayor, probablemente solo, al que hay que resolverle el problema de que viva en comunidad. En fin, digamos, ¿por qué no empezamos a pensar en ese tipo de poblaciones para encontrarle soluciones concretas? Pero entonces ese sería el escenario inmediato, mediano o largo plazo. A la vuelta de 5 años estaríamos con adultos mayores de 5, solamente 1 con un ingreso económico. Esa es una realidad de hoy. Ya hoy, Josías, de los adultos en edad de pensionarse, solamente 1 de 5 tiene pensión. El escenario entonces es más complejo en 4 años. Va a ser cada vez peor, con menos fuentes de ingreso para cubrir esas pensiones y con más necesidades de esa población envejecida en términos de ingreso, en términos de vivienda y en términos de salud. Y Gran tenemos reto. que trabajar hacia allá. Gran reto, senador. Definitivamente. Sin duda. Urgente. Y nos quedamos con una población para abordar que creo que amerita un programa completo. ¿Por qué Colombia siempre piensa
la política de empleo en términos de quienes tienen empleo formal y no en términos de quienes están desempleados o están la informalidad. Y resulta que en nuestro país el 57 y el 58% de la población Es está informal. en la informalidad. ¿Son informales o autoempleados? Informales. Están en la misma informalidad. Informales. Pero están haciendo Entonces, esfuerzo. trabajamos para ese 32-33% de gente que tiene empleo formal, cómo los podemos mejorar en los términos de cuántas horas trabajan, cuál va a ser su salario mínimo, en fin, todo eso nos preocupa, pero nunca nos preocupamos cuando esas decisiones que tomamos para favorecer a los que tienen empleo perjudican a los desempleados o a los informales. Así es. Interesante, y sin duda son retos que los próximos 4 años esperamos que usted lo dé en el Congreso de la República. Se vienen 2 discusiones prácticas, concretas: Plan Nacional de Desarrollo, Presupuesto General de la Nación. Ojalá no improvisen y vamos a examinar con cuidado. Qué interesante esta conversación. Senador de la República, Rafael Nieto, siempre será un gusto, y aquí, bienvenido siempre. Josías, Juan Sebastián, muchas gracias. Y a RR. Realidad republicana. Buen proyecto. Rafael, toda la energía en esta nueva etapa de tu vida. A ustedes, por favor, suscríbanse aquí a nuestro canal Realidad Republicana.